Ana Cristina, estaba viendo la última lista, la última encuesta de Invamer, donde el orden público aparece como la mayor preocupación de los colombianos, en el 32,8%. Cuando se le preguntaron a los encuestados, oiga, ¿usted qué es lo que tanto le preocupa en Colombia? Apareció el orden público, y pues uno lo entiende, Ana Cristina, nosotros que registramos estos hechos todos los días de rehenes, de enfrentamientos, de confinamientos, de desplazamientos para los armados, pues uno va entendiendo por dónde va la preocupación de los colombianos. Sí, esa encuesta pues es un reflejo de lo que están pensando ahora los colombianos y también hay una cosa que uno dice que es muy triste porque también la misma encuesta dice que los colombianos creemos en que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad de derrotar a la guerrilla y que los colombianos creemos en las soluciones negociadas. Entonces es como creemos en algo, que confiamos en las Fuerzas Armadas, pero a la vez tenemos una realidad que es contraria a lo que quisiéramos. Hay un informe que se acaba de lanzar y es muy importante y además tiene unos puntos muy interesantes y es el análisis y un balance del tercer año del gobierno de Gustavo Petro sobre la paz total. Se llama Entre la tormenta perfecta y el riesgo de una paz electoral, que tiene algunos puntos muy interesantes como el análisis de las 8 mesas de negociación, por ejemplo, o los comparativos hacia atrás, mirando hacia atrás, comparando con los gobiernos de Juan Manuel Santos, de Iván Duque y lo que va de Petro. Entonces, pues la FIP hizo un informe bastante interesante, un balance con muchos puntos para discutir, Jennifer. Justamente en estos 3 años de gobierno de Gustavo Petro, cuando solamente le queda uno y en donde pues la paz era uno de los temas principales de su candidatura, pero cuando llegó a la presidencia pues le puso el nombre de paz total, y por eso vamos a hablar con Andrés Preciado. Él es director de conflicto y seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, pues uno de los coordinadores, autores de este informe que nos trae Ana Cristina a la mesa. Gracias, señor Preciado, por estar con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue 10:30. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la mesa y a los oyentes. Y obviamente es época de hacer balances, ¿no? 3 años de un gobierno pues que puso la paz total como una de sus banderas, y leía en el informe que ustedes están publicando que ustedes opinaban al principio, es una política audaz en su planteamiento, pero desconectada de la realidad territorial e institucional. ¿Esto qué quiere decir y cómo lo podemos ver a hoy después de 3 años de aplicada esta política? Pues yo creo que uno de los balances más importantes que se puede hacer de la estrategia de seguridad del gobierno Petro es justamente que es una estrategia que en su momento se planteó como audaz, porque sin duda era novedoso plantear mesas de negociación al tiempo que se discutían asuntos de fondo de transformación de las fuerzas y de transformación del sector seguridad y defensa, pero justamente el gobierno Petro nunca logró balancear una aplicación de una política de seguridad y defensa con esa propuesta de paz total. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay un desbalance entre esa apuesta de paz total que no se logra concretar porque las mesas no avanzan, y una política de seguridad que no logra, proteger los territorios. Recordemos que el gobierno Petro arrancó con una promesa de alivios humanitarios, es decir, la paz total y la estrategia de seguridad debían mejorar las condiciones humanitarias de los territorios. Hoy, 3 años después, lastimosamente tenemos que decir que casi que ninguna parte del territorio nacional está pasando por una situación de seguridad y orden público mejor que la que recibió el gobierno Petro, que también hay que reconocerlo. La mayoría de las condiciones o muchos de los fenómenos de seguridad que se tenían no son fenómenos que, arrancaran con el gobierno Petro, pero que se han tomado, unas dinámicas poco favorables en este gobierno. Entonces lo que usted nos está diciendo es, obviamente muchos de los problemas que hoy estamos registrando no surgieron con el señor Gustavo Petro, pero se han fortalecido. Estos, por ejemplo, los grupos criminales se han fortalecido bajo esta presidencia, según el análisis que ustedes hicieron. Sí, lo que nosotros vemos es que sí hay un aumento sostenido de la confrontación armada. Eso quiere decir que efectivamente una dinámica del gobierno Petro es que hay mayor confrontación dentro de los mismos grupos armados, y esto tiene que ver con algunos de los incentivos que creó la paz total. Sí hay que reconocer también que hay una expansión y reconfiguración de los grupos ilegales. No es que esos grupos armados surgieran en el gobierno Petro, o sea, las disidencias de las FARC, por ejemplo, no surgen en el gobierno Petro, pero sí tienen unas dinámicas de expansión significativas en este gobierno. Hay un incremento de las disputas y hay una fragmentación de esos actores que tiene mucho que ver con la paz total.
Los procesos de negociación definitivamente no se consolidaron y yo creo que ya tenemos que reconocer 3 años después de iniciado el gobierno que no van a tener los resultados esperados. Entonces esos alivios humanitarios tampoco se concretaron y eso sí es muy propio del gobierno Petro. Y finalmente hay un debilitamiento progresivo de las capacidades del Estado, que también atiende a muchas decisiones que se han tomado dentro del gobierno Petro, como por ejemplo las decisiones de la cúpula, pero hay otros asuntos que tienen como una deficiencia estructural que ya se venía viendo antes de este gobierno, como el tema de financiación. Es decir, el sector defensa tiene problemas de financiación anteriores a los que presentaba en el gobierno Petro, pero eso no quiere decir que el gobierno no tenga responsabilidad en atender esos asuntos. Sí, claro que sí. Quisiera que nos concentráramos, director Preciado, en las mesas de negociación. Ustedes tienen y con el informe presentan un gráfico sobre esas mesas de negociación que son 8 mesas distintas. Hay, digamos, 4 categorías. Ustedes hablan de las que no tienen diálogos o acercamientos, los que siguen en la mesa, las que están en crisis y las que están en etapa exploratoria. Me gustaría que nos hablara un poco de esas mesas, que nos acompañan por el canal de YouTube de Blue Radio o por la plataforma Ditu. Pueden ver el gráfico que ofrece la Fundación Ideas para la Paz sobre estos 8 mesas. Un poco de contexto sobre la paz total es, recuerden que nosotros arrancamos con una promesa de negociación con todos los grupos armados. Eso quería decir como que íbamos a tener mesas simultáneas pero no multilaterales. ¿Qué quería decir esto? El gobierno tenía mesas con cada uno de los grupos armados. Nosotros, después de varios movimientos dentro de la paz total, movimientos que tienen que ver con el cambio del comisionado de paz y demás, actualmente tenemos vigentes 5 mesas. La de Comuneros del Sur, que es una disidencia del ELN, la de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que es una de las disidencias o antiguas disidencias de las FARC, la del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que también es otra disidencia, y las negociaciones que se tienen en Buenaventura y Valle de Aburrá. Hay 2 tipos de negociaciones en la paz total y eso es muy importante, digamos, seguirlo diferenciando. Una son las negociaciones de paz, que son, digamos, las más clásicas, y otras son las negociaciones de sometimiento, que son más negocios jurídicos o acuerdos jurídicos para desarme de estructuras. Obviamente, cada mesa tiene una variación importante, pero recuerden que nosotros incluso llegamos a hablar de posibles mesas con el Clan del Golfo, en su momento se tuvo con el ELN y esas mesas han quedado, digamos, desactivadas, lo mismo que con Conquistadores de la Sierra Nevada en Santa Marta. No es que el gobierno las cierre, porque todas esas mesas de alguna manera tienen todavía contactos que se están estableciendo, pero no hay avances. Y ese es uno de los grandes problemas de la paz total, y es que todos los 3 años nos hemos ido en anuncios de aperturas y de ceses al fuego, que por ejemplo fueron muy importantes en los 2 primeros años, pero no hemos avanzado en los objetivos concretos de esas mesas. Entonces, el desgaste de la paz total en estos 3 años y la razón por la que sus resultados no son tan efectivos es que metodológicamente esas mesas nunca lograron avanzar a procesos, digamos, de no retorno, en donde fuera claro que la mesa tenía como objetivo desmovilizar o desarmar esas estructuras de esas estructuras armadas. Y si eso llegase a pasar, señor Preciado, es decir, si esos grupos se llegaran a desmovilizar o a desarmar, ¿existe alguna posibilidad de que esa actividad criminal no lo desarrolle otro grupo en su lugar, como históricamente ha pasado? Pues yo creo que hay como que diferenciar 2 tipos de cosas. La primera es lo que tiene que ver más con grupos armados, ilegales. Efectivamente, lo que las disidencias de las FARC nos han enseñado es que cuando se desarma una estructura y el Estado no copa ese lugar, copar el lugar es hacer presencia efectiva, pero copar el lugar también es desmantelar la economía criminal, pues difícilmente no llegue otro grupo a asumir eso. Las disidencias que tenemos ahora, que digamos son grupos bien fragmentados y atomizados, están tratando de copar esos territorios que en su momento tuvo las FARC, aunque el ELN también lo copó en su momento. Cuando estamos hablando del sometimiento, que es más lo que tiene que ver con crimen organizado, una pregunta importante, sobre todo por ejemplo para mesas como la de Buenaventura y Valle de Aburrá, es si efectivamente el sometimiento desmantela la economía criminal. Y lo que es claro es que efectivamente esas mesas no están tratando eso. Hemos discutido el tarimazo del gobierno Petro en el Valle de Aburrá, en Medellín en particular, pero no hemos tenido claro cuál es la propuesta de desarme de esas economías criminales que son de flujo más constante.
Sí, señor Preciado, el Catatumbo ha sido pues otro de los territorios donde se ha recrudecido la violencia, y cuando uno está en debates de precandidatos presidenciales, escucha a los del lado afines al gobierno decir que todo es culpa del gobierno anterior, más o menos de la derecha, porque descuidó el Catatumbo, y los de la derecha responden diciendo que ha sido negligencia del actual gobierno. ¿Cómo está esa radiografía que ustedes tienen con relación a esa zona? Y si se recrudeció en este gobierno, ¿han faltado acciones o es un tema que sí viene de años? Pues viene de años, pero pues en este no se hizo nada. Mediemos entre la disputa política. El Catatumbo es una zona priorizada por orden público en las últimas 4 décadas en el país. Eso no hay que demeritarlo. Ahora, en la última afectación humanitaria o el último, digamos, suceso humanitario importante hace parte de una dinámica que es bien compleja del gobierno Petro. El gobierno Petro no solo recibió una situación, digamos, en aumento de los grupos armados, sino que recibió una situación que ya tenía una fragmentación de esos grupos, es decir, que había más disputas. Lo que no ha logrado el gobierno Petro es parar esas disputas, y el Catatumbo es una de esas disputas. Hoy el país tiene 14 zonas de disputas activas, que son nuestro principal problema de afectación humanitaria y de orden público, y Catatumbo es una de ellas. ¿Por qué al gobierno le ha sido tan difícil dar una respuesta a esa afectación humanitaria? Porque no es clara la postura estratégica del Estado en torno a cómo se interviene una disputa entre grupos armados. Históricamente hemos tenido muchos tipos de respuesta. Por ejemplo, tratar de frenar la disputa, pero cuando el Estado trata de frenar la disputa se convierte en un tercero dentro de la disputa. Entonces, en el corto plazo eso no genera menor afectación humanitaria, sino lo contrario, muchas más víctimas y afectados. Pero sin duda, y el ministro, el último ministro de Defensa lo ha dicho, uno de los temas pendientes es cómo lograr contrarrestar las disputas y que eso no genere más afectación humanitaria. En el Catatumbo eso es justamente lo que ha pasado. Pero además, Catatumbo es una de las zonas que muestra la complejidad de lo fragmentado y lo híbrido del conflicto armado en el país actualmente. ¿Por qué? Porque las mismas, el mismo ELN y las disidencias que están combatiendo en el Catatumbo tienen acuerdos de no agresión en otras partes del país. Director Preciado, uno los oye a ustedes, a los que han estudiado esto con mayor detalle, y uno ve que lo que está sucediendo pues tiene muchas razones, difícil argumentar solo una, y quisiera concentrarme en uno de los factores y que me digan su opinión, qué porcentaje tiene responsabilidad en la fortaleza de estos grupos en las regiones. Quiero hablarle del oro. Tengo acá el precio del oro en los últimos 5 años y veo que este gobierno recibe la onza de oro en $1.800. Ahorita está en 3.500, que ayer tocó récord histórico, casi que eso es un aumento del 100% en 2 años, en 2 años y medio. ¿Qué peso está teniendo el oro en las dinámicas del conflicto en las regiones en Colombia? El oro sigue siendo el oro ilegal sigue siendo una renta criminal muy importante. Yo diría que incluso en organizaciones como el Clan del Golfo puede ser la segunda renta más significativa en términos de ingresos. Ahora, hay que reconocer que más allá de la renta específica del oro, lo que se da acá es una mezcla de rentas. O sea, los grupos actualmente son unas organizaciones que tienen distintas rentas y han aprendido a diversificar. Entonces, por ejemplo, en el caso del Clan del Golfo, además de que el oro es una renta muy significativa, está todo el tema del manejo de la ruta de tránsito por el Darién y la migración. La cocaína también ha crecido, aunque digamos en su momento tuvimos crisis de la coca en los primeros años. Entonces yo creo que es una renta complementaria, aunque obviamente los grupos que antes o que vienen trabajando con oro ilegal hoy están ganando más que nunca por esa renta. Entonces no es un tema menor, pero está focalizado en algunas regiones particulares. Pues señor Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de Ideas para la Paz, gracias por darnos este balance que ustedes sacan después de 3 años de la llamada paz total, pues que realmente no le ha ido muy bien. Uno no sabe si es ingenuidad del presidente con que tomó estos temas y abordó estos grupos criminales, pero lo cierto es que se han fortalecido y que la crisis humanitaria se está viviendo de manera dramática en algunas regiones del país. Feliz día para usted. Muchas gracias. Y mire, estaba pensándolo yo el fin de semana, David, porque usted el viernes nos habló sobre este récord que queríamos cumplir en Bogotá con la ciclovía más larga